Y llegamos al último resumen del año. Cerramos 2025 y lo hacemos con la sensación de haber vivido uno de los años más tensos y caóticos del siglo XXI. Un año marcado por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, por una guerra comercial global, por conflictos abiertos que no se cierran y por un mundo cada vez más fragmentado. Por supuesto, este vídeo también está patrocinado por nuestros amigos de Ceste, la empresa semipública española que nos ha acompañado durante todo el año, ayudándonos a entender mejor el riesgo país y el contexto internacional. Ceste apoya a las empresas que venden en el exterior ofreciendo información, financiación y soluciones como seguros de crédito, caución, coberturas o factoring. Pero lo más interesante es su equipo de analistas, que publica semanalmente un resumen en abierto con las noticias internacionales más relevantes. Tenéis el enlace en la descripción. Bueno, la gran noticia internacional de 2025 ha sido sin duda el regreso de Donald Trump al poder. Su segundo mandato arrancó con una avalancha de órdenes ejecutivas que marcaron el tono del año. Ya sabéis, la salida de la OMS y de los Acuerdos de París, la declaración de emergencia migratoria, las deportaciones masivas y una política exterior basada en la presión y el poder coercitivo. Pero si algo ha definido a Estados Unidos de puertas afuera, este año ha sido la guerra comercial. Trump convirtió los aranceles en el eje central de su estrategia. Aranceles masivos a China, Canadá, México, Europa y en definitiva a buena parte del mundo. Eso sí, ha habido pausas, negociaciones, renegociaciones y treguas temporales que han terminado con la ruptura del sistema comercial internacional tal y como lo conocíamos. En política exterior, la agencia de Trump ha girado en torno a tres grandes ejes. El primero ha sido su empeño por aparecer como mediador global, intentando forzar acuerdos de paz en distintos conflictos internacionales, a menudo más preocupado por el impacto político y mediático que por la viabilidad real de las negociaciones. Los resultados en muchos casos han sido limitados y difíciles de concretar. El segundo eje ha sido su distanciamiento de los aliados tradicionales de la OTAN. Trump ha redoblado la presión sobre Europa para que aumente su gasto en defensa y ha mantenido una relación ambigua con Moscú, mostrando gestos de acercamiento hacia Vladimir Putin que han generado incomodidad en Kiev y han dejado a Volodymyr Zelensky en una posición cada vez más frágil. Por último, la política exterior estadounidense ha estado marcada por el endurecimiento de su postura hacia Venezuela. La posibilidad de una intervención directa y la intensificación de la llamada guerra contra el narcotráfico en el Caribe han provocado tensiones regionales y críticas incluso dentro del propio Partido Republicano, preocupados por el riesgo de una escalada difícil de controlar. De puertas para adentro, en Estados Unidos, las cosas se han puesto bien difíciles para los inmigrantes irregulares. Las políticas anti-inmigración de Donald Trump han tensionado la política interna como nunca antes, provocando protestas masivas con despliegues inéditos de Guardia Nacional y Marines en ciudades como Los Ángeles. En América Latina, 2025 ha sido un año de cambios, pero con la tensión política siempre de fondo. Más allá de Venezuela, que sigue caminando por el alambre entre el colapso y una posible intervención de Estados Unidos, el continente ha vivido un buen meneo político. En Colombia el año ha estado marcado por los choques con Donald Trump, que han puesto a prueba la relación de Washington con el gobierno de Gustavo Petro. Argentina, mientras tanto, ha pasado el año en modo ajuste. Javier Milei ha logrado bajar la inflación y ordenar algunos números, pero a cambio de bastante desgaste social, protestas y una polarización cada vez mayor. Eso sí, si algo no ofrece dudas, es su alineamiento total con Estados Unidos, que está intentando echar una mano para aumentar sus reservas de dólares, que es la asignatura todavía pendiente de Milei. En Brasil, Lula ha conseguido mantener el timón, aunque con un barco cada vez más cansado. Bolsonaro sigue muy vivo políticamente y empujando a la derecha desde fuera del gobierno. Chile y Bolivia han acudido a las urnas y han confirmado un giro claro hacia la derecha, cerrando definitivamente el ciclo de las grandes expectativas reformistas. Ecuador ha apostado por la mano dura de Daniel Noboa contra el crimen organizado, una estrategia que le ha dado apoyo externo, pero que no ha evitado el malestar social ni una economía todavía frágil. Y Perú, como casi siempre, sigue en bucle. Cambio de gobierno, protestas, crisis de representación y la sensación de que nada termina por arrancar. Y cerramos con México, donde Claudia Sheinbaum ha tenido que hacer malabares para lidiar con Trump en migración y comercio, mientras intenta mantener la estabilidad en casa. Por cierto, tanto México como Perú han vivido en sus carnes las protestas de la generación Z, un fenómeno que se ha dado en distintas partes del mundo y que han marcado, en buena parte, la política global de este último trimestre del año. Mientras tanto, en Europa, el año 2025 ha estado marcado por la sombra permanente de la guerra de Ucrania. El conflicto ha entrado en una fase aún más dura, con ataques masivos rusos contra infraestructuras energéticas y una presión creciente sobre la población civil ucraniana. Las negociaciones siguen estancadas y las propuestas de paz han chocado constantemente con las líneas rojas de Kiev y Moscú. Como novedad, Estados Unidos ha mantenido una posición ambigua. Trump presionó a Europa para asumir más costes, redujo compromisos y utilizó la guerra como moneda de cambio para mantener el apoyo militar a Kiev.
En paralelo, la frontera este del bloque europeo, los países bálticos, han empezado a verse amenazados por la guerra híbrida de Rusia. En respuesta a esto y ante la amenaza de que Washington retire su apoyo a la Alianza Atlántica, la Unión Europea ha decidido acelerar su rearme y aumentar de forma astronómica el gasto en defensa. Eso sí, parece que por ahora seguirá comprando gran parte del material defensivo a Estados Unidos en vista del acuerdo comercial que firmaron Washington y Bruselas. A nivel interno, Europa también ha atravesado un año especialmente complicado. Francia ha seguido atrapada en una crisis política permanente. Alemania eligió un nuevo canciller tras la caída del gobierno de Scholz y el estancamiento de su economía. Al mismo tiempo, la ultraderecha ha seguido ganando terreno en varios países, alimentada por el malestar social, la inflación acumulada, la crisis de la vivienda y una juventud cada vez más desencantada. Por supuesto, el gran polvorín del planeta se mantiene en Oriente Medio. El conflicto entre Israel y Hamás continuó devastando Gaza durante buena parte del año. La agresiva operación militar israelí provocó una crisis humanitaria extrema y el deterioro de la imagen internacional de Israel, que cada vez se encontraba más aislado. En este contexto, Donald Trump impulsó un alto al fuego y la firma de un acuerdo de paz que muchos han calificado de incompleto y demostró que el conflicto aún sigue activo. El verdadero punto de inflexión del año en la región llegó con la guerra abierta entre Israel e Irán. Y es que por primera vez ambos países se vieron en una situación de guerra directa. Bombardeos a instalaciones estratégicas nucleares, golpes contra objetivos militares y una intervención puntual de Estados Unidos que llevó a la región al borde de una escalada mayor. Todo terminó con un alto al fuego y con un Irán muy debilitado, pero con fuerza aún para seguir trabajando en su programa nuclear. Mientras tanto, el nuevo régimen sirio de Ahmed al-Shara ha vivido un levantamiento parcial de las sanciones y un intento de reintegración regional. Sin embargo, sobre el terreno la situación sigue siendo muy frágil. Hay enfrentamientos entre comunidades drusas y fuerzas progubernamentales, tensión permanente con las milicias kurdas en el norte y una soberanía muy limitada, condicionada por actores externos, especialmente por Israel. Por su parte, las petromonarquías del Golfo han salido relativamente reforzadas en este contexto de caos, aunque con crecientes tensiones entre ellas. Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar han mantenido una postura exterior curiosa. Por un lado, son aliados estratégicos de Estados Unidos, pero con relaciones cada vez más fluidas con China y Rusia. Han aprovechado la guerra y la incertidumbre global para cerrar acuerdos millonarios en energía, defensa e infraestructuras y para reforzar su imagen de mediadores y pacificadores de la región, aunque en algunos casos entre las monarquías del Golfo Pérsico no se pueden ni ver. Y en Turquía, Erdogan, siempre astuto, también ha aprovechado el caos regional para reforzar su papel como potencia imprescindible. Mediador cuando conviene, actor militar cuando hace falta y aliado tanto para la OTAN como a veces incluso para Rusia. Ankara ha seguido presionando en el norte de Siria contra las milicias kurdas, ha consolidado su influencia en el Cáucaso tras el acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán y ha reforzado su cooperación defensiva con Europa. Todo eso aderezado por la disolución del PKK. La Asia más oriental, más tranquila hace unos años, ha dado un gran susto al mundo. India y Pakistán volvieron a recordarle al mundo que se llevan fatal y que ambas tienen armas nucleares, tras un recrudecimiento del conflicto de Cachemira. Aunque finalmente se alcanzaron altos el fuego puntuales para evitar una escalada, el choque dejó claro que el conflicto sigue lejos de resolverse. Luego tenemos a la otra gran potencia. China ha pasado el 2025 midiéndose directamente con Estados Unidos en prácticamente todos los frentes. La relación entre ambas potencias ha estado marcada por una guerra comercial a base de aranceles, la batalla tecnológica por los semiconductores, la inteligencia artificial y las tierras raras, y una mayor competencia diplomática por la influencia en Asia, África y América Latina. Desde Pekín, el pulso también se ha endurecido en el Pacífico. China ha combinado la presión militar, el músculo tecnológico y la diplomacia económica para marcar territorio. Las fricciones con Japón han ido en aumento, especialmente en el mar de la China Oriental, con maniobras militares, incidentes navales y un Tokio cada vez más dispuesto a dejar atrás su perfil bajo. En el sudeste asiático, lo gordo ha sido lo de Tailandia y Camboya, que volvieron a protagonizar enfrentamientos fronterizos con desplazamientos masivos de población. Este es un conflicto heredado de disputas coloniales que ambos gobiernos utilizan como válvula de escape ante problemas internos, y que ha dado lugar a otro de esos altos el fuego frágiles en los que Donald Trump ha querido aparecer como mediador. Pero más allá de los conflictos entre estados, uno de los grandes protagonistas del año ha sido la generación Z. Desde Nepal hasta Indonesia, pasando por Filipinas o, como ya os dijimos, México y Perú, miles de jóvenes han salido a las calles a quejarse de los gobiernos crecientemente autoritarios, de la corrupción, de la falta de oportunidades y de la represión. Ese malestar juvenil no se quedó solo en Asia, también se ha dado en Marruecos, Kenia o incluso Madagascar. Una de las grandes tragedias de este año es la de Sudán.
El país africano sigue hundido en el caos. La guerra civil entre facciones militares ha hecho de Sudán uno de los mayores desastres humanitarios del planeta, con millones de desplazados y un estado prácticamente inexistente, mientras la comunidad internacional no ha sido capaz de frenar el conflicto. Y si hablamos de inestabilidad, el Sahel fue el ejemplo más extremo. Una violencia yihadista en expansión marcaron el año en países como Mali, Burkina Faso o Níger. La retirada de Francia, la mayor influencia de Rusia y el colapso de las instituciones estatales han convertido la región en un caos permanente, con estados cada vez más débiles y poblaciones atrapadas entre el terrorismo y la represión. En África Central, la República Democrática del Congo sigue lastrada por el conflicto silencioso con Ruanda, el avance del grupo rebelde M23, millones de desplazados y tensiones regionales que amenazan con extender el conflicto. En el resto del continente africano, la fotografía se repite. Crisis humanitarias, retrocesos democráticos y una juventud cada vez más numerosa que choca frontalmente con los sistemas políticos que son incapaces de ofrecer estabilidad o desarrollo. Y hasta aquí el resumen del año. Damos las gracias a nuestros amigos de Ceste y también a todos vosotros por acompañarnos aquí en Memorias de Pez durante un año más. Espero que 2026 siga cargado de información y divulgación histórica para todos, porque eso significará que seguimos a pie del cañón. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en 2026. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.